Hola, 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 Reverquest maníacos. Bienvenidos a un nuevo contenido aquí en Reverquest VR. Temas interesantes los que traemos en el día de hoy. Por un lado vamos a hablar de Pico 4 Ultra y un supuesto descuento que estaría fraguándose en tierras chinas y que se supone, según rumores que están surgiendo, no demasiado fuertes, pero sí me ha llegado alguna noticia, se aplicaría posteriormente en Europa cuando los visores Pico 4 Ultra salieran en Europa. Bien, por otro lado vamos a hablar de Meta y esas supuestas gafas de realidad aumentada que presentarían en la MetaConnect del próximo septiembre. Y vamos a hablar una vez más porque se ha vuelto a filtrar una imagen de las MetaQuest 3S. Vamos a hablar y recordar un poco este visor. Y finalmente haremos una pequeña review de un juego VR multijugador llamado Astro Hunters VR y que, bueno, ya está disponible en PSVR y pronto estará disponible para visores Quest y otros dispositivos. Así que todo esto es lo que tenemos para el día de hoy. Bien, y vamos a hablar sin más dilación de la primera noticia, que es ese descuento que supuestamente llegaría a las Pico 4 Ultra. Bien, yo he estado buscando información sobre todo esto, sobre también el tema de si va a salir en Europa, si va a salir en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Estos rumores que hay que realmente yo no los doy tan que sean tan sólidos porque realmente no vienen de medios realmente importantes dentro del mundo de VR o fiables o incluso de influencers que sabemos que tienen una gran capacidad para predecir cuestiones que surgen alrededor del mundo de los visores Quest, visores Pico, etcétera, y que tampoco he visto que se hayan manifestado en este sentido. No obstante, los rumores están ahí y yo quiero un poco comentarlos con vosotros para intentar aclararos un poco el asunto. En cuanto al tema de que los visores vayan a salir los Pico 4 Ultra en Europa o en Estados Unidos, yo he podido ver conversaciones en que, por ejemplo, el hecho de que vayan a llegar a Estados Unidos es bastante improbable, más que nada porque es un territorio en el que Pico 4 Ultra, a pesar de las pequeñas mejoras que pueda tener su visor respecto a las MetaQuest 3, no tendría mucho sentido, y en Europa yo personalmente sigo teniendo mis dudas y sigo sin encontrar fuentes fiables que estén dando esta noticia de que este visor vaya a salir en algún momento en Europa. Pero el run run está ahí, la gente en general está ilusionada porque este visor llegue a Europa y yo personalmente, como he manifestado en varias ocasiones, no lo tengo tan claro. Pero en este sentido no os puedo dar más información porque lo que hay en este sentido son rumores en redes como Reddit, por ejemplo, y ningún usuario, ningún influencer, ningún insider, ninguna web que tenga cierta fiabilidad dentro de lo que es la VR ha dado esta noticia por buena, ni el rumor ni siquiera se ha manifestado al respecto, con lo cual se queda para mí como un rumor que veremos si más tarde o más temprano se hace efectivo o no. En cuanto al tema de ese descuento que supuestamente tendría las Pico 4 Ultra, tengo que dar las gracias al usuario Pachi de nuestra comunidad de Telegram, que el otro día, concretamente ayer, nos dio cierta información al respecto, y esta misma mañana me ha dado o nos ha proporcionado, no a mí sino a todos, el link donde se hablaría de este supuesto descuento, y yo, una vez que lo he analizado, os voy a comentar realmente lo que es, ¿de acuerdo? Se está suponiendo que, igual que ocurriera con las Pico 3 cuando salieron las Pico 4, ahí hubo un descuento directo a los usuarios que entregaran sus Pico 3, o simplemente por el hecho de haber sido usuarios de Pico, incluso no hacía falta ni entregar las Pico 3, tengo entendido, pues por el mero hecho de haber sido usuario de Pico, haber tenido unas Pico 3, te hacían un descuento al visor de unos 100 euros, no recuerdo exactamente la cantidad, la verdad, pero un pequeño descuento para adquirir las Pico 4 a un precio inferior al que tenían de mercado. Bien, ¿qué ocurre con este tema del descuento de las Pico 4 Ultra? Para empezar, yo he estado buscando por activa y por pasiva algún sitio donde hubiera información sobre este supuesto descuento y no he encontrado en la red absolutamente nada. Hay usuarios que yo no quiero decir con esto que haya, me refiero con creadores de contenido que están dando por hecho que este descuento es un hecho pues que es efectivo, digamos así, ¿no? Bien, yo como no he encontrado información, vuelvo a repetir, ni de influencers, ni de creadores de contenidos
fiables absolutamente, ni de webs al respecto que hablen de este descuento, pues tampoco puedo darlo como algo cierto. Si es verdad que este usuario Pachi me ha pasado una información, o nos ha pasado una información en la cual se habla de que en ese evento de presentación de las Pico 4 Ultra se habría hablado de un programa de intercambio, pero que no es un descuento. Ahora os voy a explicar, una vez que he podido verlo, os voy a explicar en qué consistiría. Bien, ese plan de intercambio, en todo caso, de momento solo sería aplicable en caso de que sea verdad, porque todavía no ha salido el dispositivo y no sabemos si realmente se va a aplicar o no. Pero en todo caso, lo que se habló, según esta información que me trae este chico Pachi, se habló de un plan de intercambio, que no es lo mismo que un descuento directo como ocurría con las Pico 4. En todo caso, ya digo, yo no he encontrado información al respecto en ningún sitio, ni en Reddit, ni en ningún sitio en absoluto sobre esto. Ya te digo, o ya os digo, perdón, hay ciertos creadores o algún creador de contenido que parece ser que en alguna web francesa de tecnología y demás se ha hablado de este descuento, y sobre todo la información que más fuerza me da este asunto es la que me ha proporcionado o nos ha proporcionado Pachi, al cual de nuevo les doy las gracias. ¿En qué consiste este plan de intercambio una vez que lo he analizado? Lo primero que quiero dejar claro a este respecto es que no es un descuento directo como ocurriera con Pico 3 respecto a Pico 4. E incluso en el propio texto se expresa, lo podéis ver en Telegram, está puesto en la sección de Pico 4 por si lo queréis ver, para que veáis que no es que yo me lo estoy inventando ni nada en absoluto. Bueno, pues se trata de un plan de intercambio. ¿En qué consiste este plan de intercambio o plan de reciclaje, como lo llaman ellos? Que además, como digo, en ningún caso será aplicable de forma masiva, digamos así, a usuarios antiguos de Pico, como si ocurría con el tema de Pico 3 con Pico 4. Eso lo pone al final del propio texto, lo pone de forma expresa y oficial, con lo cual eso que estamos hablando en algunos usuarios y demás de que va a haber un descuento directo no es así. ¿En qué consiste esto? Este plan de reciclaje consiste en que nosotros entregaríamos nuestro visor Pico 4 a ese plan de reciclaje. Entonces, una vez que los expertos en la materia y demás de Pico valorasen ese visor, en qué estado está, etcétera, etcétera, es decir, que todos los botones funcionen correctamente, que esté totalmente funcional, etcétera, etcétera, pues le darán un valor máximo que llegaría a 1.320 yuanes más un subsidio de 300 yuanes aproximadamente. Esto se juntaría, traduciéndolo a euros, en 167 euros más 37,80 euros adicionales de ese subsidio. Esto sería en el caso de que el visor estuviera impoluto y no hubiera ningún tipo de problema en su funcionamiento. Si hubiera alguna, imaginaos que un mando está roto, que las lentes están rayadas, cualquier historia así, haría que este valor bajara, el descuento o esta valoración de las Pico 4 antiguas bajaría y por tanto no llegarían a este importe que estoy hablando. Vamos a suponer el caso de que las Pico 4 están impolutas y nos dan esos 167 más 37,80 euros. ¿Qué ocurre con esto? Que esto lo que se hace es aplicarlo de forma directa en un descuento de las Pico 4 Ultra, pudiendo quedar el visor en un precio de esos 540, casi 600 euros que supuestamente costaría en España, se nos quedarían unos 337,50 euros en el mejor de los casos. Además, si esto sí lo indica, se nos regalaría los trackers para el full body tracking de forma totalmente gratuita. Esto sí, que están valorados unos 50 euros aproximadamente. ¿Qué ocurre con esto? Que como veis, como os acabo de comentar, depende del estado en el que esté el visor. Las Pico 4, en el otro caso era un descuento que tú decías, oye, yo soy usuario de Pico 3, me voy a pasar a Pico 4, y por el mero hecho de que ellos comprobasen de que tú eras usuario, te daban ese descuento en la compra de las Pico 4. En este caso no, en este caso quiero que quede muy claro, al menos en la información única que me ha llegado a mí, gracias a este usuario, sería simplemente un plan de reciclaje en el cual se valoraría, lo vuelvo a repetir, las Pico 4 que nosotros tuviéramos en casa, y según el estado en que estuvieran nos darían más o menos dinero, digamos así, para que el visor nos saliera pues un poquito más barato, ¿no? En vez de 500 y pico, 600, pues se quedarían unos 300 y pico.
Una vez que ocurriría esto, ¿qué ocurre? Que lógicamente los visores Pico 4 por el uso, etcétera, etcétera, salvo que lo hayamos cuidado muy bien, pues va a tener un deterioro lógicamente, con lo cual va a haber pocos usuarios teóricamente, yo no lo puedo decir lógicamente, pero va a haber pocos que vayan a obtener el descuento completo. Por tanto, a lo mejor hay usuarios que se les quedará en 400, otros en 500, otros en los 337,54 que os acabo de mencionar, etcétera, etcétera. Pero en ningún caso, y esto quiero que quede claro, al menos con la información que tenemos, en ningún caso es un descuento directo por el mero hecho de ser usuario antiguo de Pico. Tenemos que aportar nuestras Pico 4 que se valoren y nos darán un descuento y se restará del valor de las Pico 4 Ultra a posteriori. No, nosotros compraremos el visor en el momento a sus 600 euros y a posteriori, una vez que Pico valore esas Pico 4, nos harán ese subsidio, nos ingresarán en la cuenta X dinero, con lo cual al final nos habrá salido el visor más barato. Pero tiene que quedar cristalinamente claro que no es un descuento directo por el mero hecho, y vuelvo a repetir, lo dice al final del texto, para que lo veáis si lo queréis ver. No es un descuento directo a cualquier usuario por el mero hecho de ser usuario. Tú tienes que aportar tus Pico 4 que se valoren, el valor que sea se restará al valor de las Pico 4 Ultra, y esto es en lo que consiste este programa de reciclaje que plantea Pico 4, que no es lo mismo que hacer un descuento por el mero hecho de ser un usuario, que abarcaría muchísimos más usuarios y además con descuentos fijos, lo cual a mí me parecía una absoluta tontería que vendieran, porque también se está diciendo por ahí que lo que quieren es competir con las MetaQuest 3S, cuando está muy claro que las Pico 4 Ultra están concebidas para competir, con las MetaQuest 3. De hecho, sigo insistiendo, y eso no me lo va a quitar nadie, que muchos usuarios lo están diciendo: Pico 4 Ultra, a pesar de pequeñas mejoras que tiene en algunas cuestiones, otras cosas peores que MetaQuest 3, al final es una copia de MetaQuest 3 para competir contra MetaQuest 3, con lo cual no tendría ningún sentido que aplicasen un descuento directo de esta magnitud para simplemente competir con MetaQuest 3S, porque yo no creo que sea su objetivo. El objetivo de Pico 4 Ultra no creo que sea ese. En todo caso, cada uno lógicamente, como yo digo siempre, puede opinar lo que quiera, puede decir que yo soy lo que sea, me parece muy bien, pero la información es la que es, y de hecho estáis viendo en pantalla, os lo he dejado puesto, este texto que nos ha aportado Pachi, para que veáis dónde está la información. La podéis comprobar en Telegram, que la ha dejado el propio usuario, y eso es lo único que tenemos para sostener este plan de reciclaje que habría, y en este sentido que yo acabo de explicar. Por tanto, los que estén tan ilusionados en cierta manera con que va a haber un descuento directo, con que se aplicaría en Europa a lo mejor, etcétera, etcétera, al menos que tengan en cuenta cuál es la realidad, porque es muy fácil decir ciertas informaciones que a lo mejor después no son tan verdaderas, aunque lógicamente yo no estoy diciendo que quien lo haya dicho tenga mala intención o quiera confundir a su audiencia, pero hay que informarse mucho antes, porque aunque sea al final un pequeño descuento, no es lo mismo un programa de reciclaje en la cual el descuento, el importe va a depender de realmente el estado en que entreguemos nuestras Pico 4, que un descuento directo por el mero hecho de ser usuario antiguo de Pico, que sería digamos así, un descuento masivo, con lo cual Pico lógicamente perdería mucho dinero, y tampoco además está claro ni primero ni que estas Pico 4 Ultra vayan a salir en Europa y en Estados Unidos, y mucho menos que este mismo programa de reciclaje se vaya a aplicar también en lo que es esos países. Supuestamente que salieran en Europa, Estados Unidos, el hecho de que esto se aplique en China, por el motivo que sea, no implica que se vaya a aplicar aquí en Europa o en Estados Unidos, porque quizá, por ejemplo, por daros una causa, las expectativas de ventas que pueda tener Pico en China no tienen por qué coincidir con las que tenga en Europa, en Estados Unidos, y a lo mejor allí le conviene hacer este descuento y aquí no le convenga, por ejemplo, ¿no? En fin, esto es toda la información. Yo quería ser muy claro, quería dedicarle un tiempo a este asunto porque está dando mucho que hablar, y sobre todo en lo que es entre los usuarios, porque realmente, ya digo, no hay apenas información acerca de esto, y yo ya os puedo asegurar que me he
me he tirado unas cuantas horas buscando información por las principales webs, a los principales influencers y insiders de lo que es la VR y demás, y nadie habla de esto, nadie absolutamente, excepto esta información que os acabo de comentar y en este sentido. Así que no hay un descuento directo en principio, sino un plan de reciclaje en el que el descuento es muy variable en función de cómo nuestras Pico 4 estén de estado de salud, etcétera, etcétera. Bien, Robercos maníacos, pues vamos a pasar con la siguiente noticia. Espero que haya quedado todo esto lo suficientemente claro y, como siempre, intento daros la mejor información, la información más objetiva y la mejor, en cierta manera, investigada para que no nos llevamos a engaños. Lógicamente, si variase algo, si surgiera algo al respecto, pues aquí yo lo comentaré. Ya sabéis que no me importa pedir disculpas si hace falta o cualquier otra cuestión, porque para eso estamos, para informar, y a lo mejor lo que hoy decimos puede que mañana sea otra cosa y eso no va a depender tampoco de lo que un usuario pueda en un momento dado decir o no decir. Bien. Vamos con otras noticias de Meta. Por ejemplo, se está surgiendo la noticia de que Snapchat o Snap, la compañía que está detrás de la aplicación Snapchat, y también Meta sacarían, ya se había hablado sobre Meta concretamente, sacarían sus nuevos visores de realidad aumentada, los presentarían en la MetaConnect y en un evento, en el caso de Snapchat, en un evento que harían a mitad de septiembre. Snapchat concretamente presentaría su Snapchat Spectacles 5. Un visor de realidad aumentada avanzado, etcétera, etcétera. No hay mucha información al respecto, quizá que tendría más resolución, un campo de visión más amplio, etcétera, etcétera, pero aquí es importante decir que el visor estaría estrictamente dirigido a desarrolladores y por su alto precio, su alto coste, que todavía no sería asumible por un consumidor. En la misma o en el mismo sentido tenemos el visor de Meta. Se va a presentar un visor que parece ser va a ser revolucionario, lo mejor que, según comunicó Andrew Bosworth hace un tiempo, el mejor dispositivo de realidad aumentada existente en el planeta, según dicen ellos. Habrá que verlo, pero también será solo para desarrolladores, será como un prototipo, pero que los consumidores no podremos comprar. Lo quiero decir para que todo el mundo que se está haciendo tanta ilusión de ya tener unas gafas de última generación de realidad aumentada en su casa, pues esto, al menos la información que hay, que yo os estoy comentando, es que ambos visores que serán presentados, ya digo, el de Snapchat a mitad de septiembre y el de Meta a final de septiembre, serán para desarrolladores o serán, bueno, por su alto coste, etcétera, etcétera, pues no serán disponibles a consumidores finales. Por tanto, pues nos hará mucha ilusión, pero la estrella, supongo yo, que del evento de la MetaConnect va a ser esas MetaQuest 3S y todo lo que pueda llevar su lanzamiento. Y esto de la realidad aumentada, pues será un complemento donde nos van a mostrar cómo va a ser el futuro después de los smartphones y demás, con esas gafas de realidad aumentada avanzadas, pero que aún no vamos a poder comprar, ¿de acuerdo? Bien, por otro lado, otra noticia que ha salido respecto a MetaQuest 3S, ya estáis viendo una imagen en pantalla, es una nueva, valga la redundancia, una nueva imagen de esas MetaQuest 3S antes de su lanzamiento, donde podemos ver claramente pues el diseño que ya hemos visto en muchas ocasiones, pero ya en una foto real de un visor, pues como ha ocurrido con MetaQuest 3 en su momento, como ocurrió con MetaQuest Pro en su momento, etcétera, etcétera. Con lo cual, pues yo os aporto esta imagen y además os recuerdo un poco las características supuestas que traerían estas MetaQuest 3S. Digo supuestas porque todavía no están confirmadas oficialmente. Traerían un solo panel Fast LCD, como traen las MetaQuest 2, por ejemplo, de 1832 x 1920 de resolución. 90 y 120 Hz serían soportados. Lentes Fresnel más una IPD por tramos, como la que tenía MetaQuest 2 básicamente. 4 cámaras IR para el posicionamiento completo, para lo que es el 6DOF. 2 cámaras RGB de 4 megapíxeles para el pass-through a color. 2 IR sensores o 2 sensores IR para lo que es o que actuarían como sensores de profundidad, algo parecido a lo que harán las Pico 4 Ultra y las MetaQuest 3S. No sabemos exactamente qué sensor todavía hasta que salga la información oficial, pero algo parecido, para que os hagáis una idea. Parece ser que no serán cámaras como en un principio se había intuido, igual que ocurrió con las Pico 4 Ultra, pero serían unos sensores
teóricamente de menor calidad, lógicamente, que los que traen MetaQuest 3, pero igualmente nos darían un pass-through a color y un tema de experiencias de realidad mixta avanzada respecto a lo que teníamos en MetaQuest 2. Y ya por otro lado tendremos soporte de body tracking, de full body tracking a través de inteligencia artificial, como ya tenemos en MetaQuest 3. Y también tendríamos como mandos los Touch Plus como Motion Controls, los que tenemos para las MetaQuest 3 de toda la vida. Bien, pues estas son las características en principio que tendría estas MetaQuest 3S, que lógicamente tendremos que corroborarlo ya dentro de muy poquito, a final de septiembre, en la MetaConnect cuando se presenten oficialmente, y ver también si viene acompañado de una posible oferta, lo cual sería, yo creo que un bombazo con Batman Arkham Shadow, o incluso, bueno, pues que traiga algún tipo de juego más, saquen algún lanzamiento, que por ahí a lo mejor no hubo esa showcase en abril, sino que se estaban guardando todo para la MetaConnect, o no lo sabemos, pero a mí me ilusiona pensar que además de Batman Arkham Shadow y para un lanzamiento que puede ser muy importante para el tema del mainstream de la VR, pues tengan guardado algunas bajo la manga y nos presenten algún título que se lanzaría también próximamente para esos visores MetaQuest 3S y lógicamente para MetaQuest 3. Bien, pues con esto acabamos todas las noticias que teníamos que comentar en el día de hoy, y os voy a comentar muy brevemente este juego Astro Hunters VR, al cual he podido jugar gracias a la que me proporcionaron sus creadores en PSVR concretamente. El juego se trata de un multijugador al uso, básicamente. Recuerda mucho su estética a No Man's Sky, si habéis jugado este título de ciencia ficción y demás, porque está ambientado también en unos escenarios y demás de ciencia ficción, donde vamos a tener que jugar a distintos modos multijugador en una serie de aventuras que tenemos que ir corriendo. Tenemos un hall bastante chulo en el cual vamos a poder comprar armas, vamos a poder mejorar nuestras armas, nuestras habilidades, etcétera, etcétera, lo típico en un multijugador. Y sobre todo a mí me ha llamado la atención especialmente la colorimetría tan intensa que tiene el juego, unos colores muy vivos, muy chulos, un mundo muy colorido, las criaturas que se nos presentan, además de los enemigos a los que tenemos que derrotar, también están muy bien visualmente hablando, y ya comentando el aspecto visual, y todo se ve muy nítido, va todo bastante fluido, sin ningún tipo de problema, 120 FPS, con lo cual es un título muy disfrutable. En todo caso, ya sabéis, os lo he comentado en más de una ocasión, que yo no soy especialmente jugador de títulos multijugador, pero he de decir que el juego me ha llamado mucho la atención en el aspecto visual, como digo, y en el aspecto de pulido a lo que es el rendimiento. Quizá he visto un poco las criaturas, por ejemplo, bestias que aparecen, con las que luchamos y demás, me parecen muy bien diseñadas. Quizá me ha decepcionado un poco el diseño de los enemigos, que me parece un poco básico en cierta manera, no sé, me ha dejado como con falta de detalle, no sé, es una sensación mía, tampoco me hagáis mucho caso, pero compensa con otras cuestiones que tiene interesantes, como esa capacidad de mejorar nuestras armas, etcétera. Y en el ámbito sonoro también luce bastante bien. La música y demás, la banda sonora pues tampoco es especialmente notoria, pero sí es verdad que el ambiente ambisónico y demás funciona perfectamente con los sonidos donde tienen que sonar, etcétera, etcétera. Los combates son dinámicos, son chulos, pero quizá los escenarios son, al menos hasta donde yo he podido llegar, pues bastante simplones en cierta manera. Sí son amplios, pero los lugares en los que vamos a tener los combates son como pequeñas arenas donde ahí vamos a luchar y demás. Sí me llama mucho la atención, ya pasando al ámbito de las mecánicas VR, me llama mucho la atención que han puesto la posibilidad de recarga manual, que esto siempre es interesante, además como son armas con un diseño espacial o un diseño de ciencia ficción, pues es muy curioso ver esos diseños y cómo manejarlos para hacer esa recarga manual. El diseño de las armas y demás sí me ha gustado bastante. En cuanto a mecánicas VR, salvo el tema del recargar las armas y demás, tampoco tiene mucho más, y es verdad que tiene ciertas interacciones con algunos objetos, algunos armarios que encontramos en ciertas casitas espaciales, con ciertos cofres. Ahí sí tenemos interacción. También hay que destacar, que no se me olvide, las colisiones. Tiene unas colisiones muy bien contempladas, cosa que se agradece muchísimo a sus creadores. Y en general yo creo que es un título, ya una vez que hacemos esta valoración general,
Es un título que yo creo que para los que os gustan los juegos multijugador ambientados en mundos de ciencia ficción os puede gustar bastante. Otra cosa ya a nivel de adictividad y demás, que yo no tengo la capacidad de valorarlo porque tampoco me engancho mucho a este tipo de títulos, pero parece un título interesante. Quizá, ya digo, a la hora del combate he visto títulos multijugador que me han sido mucho más atractivos, pero será cuestión de ponerse a ello, de jugar un rato con ellos y demás. Que sepáis que está en PSVR y que va a salir una versión próximamente para Visores Quest. Poco más, daré las gracias a los chicos de Astro Hunters por darme la oportunidad de comentar en ReverQuest VR su título, y toda la suerte del mundo a ellos, porque el juego, ya digo, se nota que está mimado, que en todos los aspectos de la VR, colisiones, mecánicas VR, las que tiene están bien realizadas. Y después otra cosa es que a lo mejor yo también normalmente en este tipo de juegos pongo el nivel fácil porque no soy especialmente habilidoso en este tipo de multijugadores, pero quizás si se pone en un nivel un poco superior, pues sea mucho más retante y os pueda gustar más. En todo caso, habéis visto imágenes y podéis valorarlo vosotros mismos si le queréis dar una oportunidad. En mi valoración, pues técnicamente no se le puede reprochar nada, visualmente está muy chulo. En general, a la hora de los combates, pues son dinámicos, no están mal. El uso de las armas y demás y las distintas mecánicas VR que se implementan están bien implementadas, sin fisuras, y el tema de las colisiones también está presente, con lo cual no se le puede poner muchos peros. Así que ahí lo tenéis, para que sepáis que existe, y ya cada uno que elija si usarlo o no usarlo, o meterte en este mundo de Astro Hunters VR. Y con esto finalizamos el vídeo de hoy. Espero que os haya parecido interesante, que os haya gustado, y nos vemos pronto en más vídeos aquí en ReverQuest VR, ya llegando al final del mes de agosto, y bueno, pues septiembre, que ya empezará con un montón de cuestiones interesantes que seguro que van a mover mucho y bien al mundo de la VR, AR y XR. Dejad vuestro me gusta si os ha parecido un título interesante, con contenidos fiables y con contenidos de calidad. Por otro lado, dejad vuestros comentarios, vuestras dudas sobre todo lo que hemos comentado, esos descuentos para la Pico 4 Ultra, el tema de las metas de realidad aumentada, el tema de las MetaQuest 3S, etcétera, etcétera, este Astro Hunters VR. Comentarios en la zona de comentarios, que es importante también para que el resto del público vea que somos una comunidad activa, que nos movemos, que tenemos dudas, que queremos aprender, queremos compartir nuestra experiencia VR, y marcar la campanita en todos si estáis suscritos, y si no, suscribíos si veis que estos contenidos os gustan. Nos vemos pronto, que paséis muy buen día. Chao, chao.